¿Saben cuántas personas con fobia social buscan ayuda al psicólogo o al psiquiatra? 5%. O sea, 1 de cada 20. ¿Saben cuántas personas hay con fobia social por cada persona con pánico? 3. Es decir, tenemos 1 con pánico y 3 con fobia social. Ahora, con fobia social consulta 1 y con pánico consultan 7 por cada uno que consulta de fobia social. Es decir, que hay 20 diagnósticos de pánico contra un diagnóstico de fobia social. Y la fobia social es 3 veces más frecuente. Quiere decir que en las familias de ustedes seguramente habrá una persona con fobia social y no lo saben. Muchos dicen, es mi manera de ser, no puedo hacer nada. Porque creen que es un rasgo de personalidad, como yo les decía, la timidez. Y no es lo mismo si una persona es tímida que si padece fobia social, que es un trastorno de ansiedad neuropsíquico. En la familia dicen, siempre fue retraída. Y claro, si se aislaba para no padecer las crisis de fobia social. Otros dicen, hay gente tímida, no es un drama. Y encima hay una falta de formación en la comunidad médica y psicológica para diagnosticar la fobia social. Porque créanme, de todos los pacientes que atiendo con fobia social, que son más de 150, ninguno prácticamente me consultó por fobia social. O te consultan por depresión, o te consultan por astenia, o te consultan por otro problema, pero alguno, aisladamente, consulta realmente por fobia social. Les decía 5% y yo creo que es menos. Bien, otra característica de la persona con fobia social, y esto es común a todos los trastornos de ansiedad, es que tiene comorbilidad, es decir, no se presenta sola. Y esto ya lo hemos repetido, pero bueno, vale la pena recordarlo, que los trastornos de ansiedad vienen generalmente de A2 o de A3. Y no hay que asustarse, no estoy más loco. Pero hay una alta comorbilidad que está documentada en estudios, en miles de personas. Por ejemplo, 37% de comorbilidad con depresión. Quiere decir que fobia social y depresión se pueden presentar juntas. Lo bueno es que la depresión en general se trata y después se va, la mayoría, ¿no? Pero hay otros trastornos, por ejemplo el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y fobia social es un clásico. Encima, la persona con fobia social tiene vergüenza de ir a una reunión y se queda rumiando obsesivamente de qué hacer, qué no hacer. O tiene miedo de decirle algo a alguien y se queda rumiando, ¿qué le voy a decir? Y si lo digo, y si se enoja, y si no se enoja, y rumi, ¿no? De ahí el trastorno obsesivo con fobia social se dan la mano, ¿no? Y esto es bastante frecuente. A veces también con el pánico, hay que distinguir, pero con el pánico, con la ansiedad generalizada, con la fobia específica, en fin. No suele venir solo. Lo que me ha pasado muchas veces que he atendido a personas que me las derivaron para un tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, que lo tenía, pero la verdad que el diagnóstico principal que tenía era fobia social. Y al no estar diagnosticado, no estaba tratado. ¿Entienden? No es lo mismo enfocar a una persona donde yo enfoco básicamente el trastorno obsesivo, que si me doy cuenta de que tiene fobia social y que la fobia social es lo que más la hace sufrir. A determinadas personas estoy hablando, ¿no? Porque eso es muy importante. De hecho, por eso me mueve dar esta charla, porque veo que muchas personas con fobia social sufren por no saber que lo tienen. Y cuando lo descubren, se les cae como un muro de una ceguera que tenían de sí mismos y dicen, no sabía que era esto. Y puedo tratarlo y puedo mejorar. Y sí, si hay tratamiento para el pánico, ¿cómo no va a haber tratamiento para la fobia social? Así que bueno, es importante esto de
diagnosticarlo. ¿Qué consecuencias tiene la fobia social en las personas? Bueno, una de las consecuencias, por ejemplo, es que tienen menos índice, o sea, forma menos pareja, menos noviazgo, menos matrimonios, ¿sí? Porque como evitan las situaciones sociales, tienen menos círculo social, para empezar. Segundo, tienen vergüenza en salir con alguien, ¿sí? Por esto que les decía, no saben qué decir, tienen miedo, etcétera, etcétera. Y tercero, prefieren siempre estar un poquito más aislados e ir solo a las reuniones donde están tus familiares o tus conocidos. Y ahí no vas a poder pescar mucho, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay una menor formación de matrimonio, ¿no? Bueno, mayor índice de aislamiento y de depresión. Abuso de sustancias, sobre todo en adolescentes. Y acá siempre hago un llamado a los padres, a los responsables de los adolescentes. Muchos adolescentes van a la previa a alcoholizarse porque tienen fobia social. Esto está afirmado mundialmente y especialmente, como les decía, por el doctor Alfredo Cia, que nos enseñó estas cosas. Muchos chicos después terminan con una adicción. ¿Por qué? Van a la previa, se alcoholizan, se desinhiben y dicen, no, chau, soy Superman. Al día siguiente están con su fobia social y encima, como el alcohol o las drogas tienen un efecto posterior negativo, deprimente, entonces están peor en realidad. Entonces necesitan ya después hacerse un hábito y volver a consumir para estar un rato eufóricos y desinhibidos, ¿no? Y después lamentablemente esto termina en una adicción. Así que la persona después tiene dos problemas, ¿no? Y las previas son algo tóxico mentalmente para los adolescentes. Se puede tomar alcohol en forma moderada, acorde a la edad de cada uno, después de comer o de tener una reunión, nunca previamente a eso, ¿no? Es una cosa catastrófica. Bueno, entonces hay un poco más de tendencias adictivas, abuso de sustancias, abandono de carreras universitarias o elección de carreras o puestos de trabajo por debajo de las posibilidades. ¿Para qué? Para no tener problemas. Mejor me pongo algo por abajo porque si no me van a reclamar. Voy a tener más responsabilidad y no es que la persona no sea trabajadora, pero va a tener mayor temor de equivocarse. Mayor dependencia financiera también, porque si yo evito mucho, suelo tender a ser un poco más dependiente. Y acá vamos al vínculo de pareja también, ¿no? Es decir, la persona con fobia social tiene que tener cuidado de no establecer con su pareja un vínculo dependiente. ¿Por qué? La persona con fobia social habitualmente a nivel pareja tiende a evitar el conflicto. Y si tiende a evitar el conflicto, se traga cosas injustas. Por miedo a que el otro se enoje, lo rechace, lo deje, o a veces por miedo a reaccionar mucho, porque no sabe cómo encauzar el sano enojo. No entrenó en asertividad, como decimos. Cree que no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Se traga. Y despacito va acomodando su personalidad, se va como despersonalizando y acomodando su personalidad al otro. Y eso no es bueno. La persona cree que hace un bien y la verdad es que no está contribuyendo ni al amor a sí mismo, ni al amor de pareja, ni a nada. Justamente uno de los entrenamientos es este tipo de entrenamientos que quizás no lo concluyamos hoy y lo seguimos más adelante. Sesgo cognitivo o tendencias a pensar de una manera determinada. Sesgo cognitivo es una palabra que no me gusta, pero no encuentro todavía otra mejor.
Sesgo cognitivo, como les dije recién, tendencia a pensar de una manera determinada. Ustedes saben que hay pensamientos automáticos irracionales, PAI, o creencias distorsionadas que ponemos en juego en determinada situación. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de la persona con fobia social que llega a una reunión, entra, la miran todos y se siente avergonzada y entra en crisis. La persona con un rasgo histriónico entra, la miran todos y dicen, ¡ay, qué bien! Me están mirando, ¡qué lindo! Este es mi momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque uno tiene en sus neuronas, procesa la mirada de los demás de una manera y el otro la procesa de otra. Esto es lo que se llama sesgo cognitivo. Es importante conocer y saber que tenemos, cuando hay ansiedad, determinadas tendencias a pensar de una manera que está fuera de la realidad. Esto sucede en algunas neuronas de la corteza prefrontal y de otros lugares del cerebro y sobre todo en una parte que está aproximadamente aquí que se llama corteza de asociación parieto-temporo-occipital, CAPTO, es nombre raro, pero es la que nos da la sensopercepción, es decir, cómo yo percibo eso. La persona con fobia social percibe las miradas como peligrosas, como dañinas, como vergüenza, como miedo, ¿sí? Y el que es histriónico las percibe con alegría, etcétera, etcétera. Uno percibe de una manera, es el cerebro que no funciona bien. La persona tiene una alteración de la percepción, percibió mal, ¿sí? Y después, entonces, lo que hace, eso le genera angustia. Porque todo trastorno de ansiedad, recordemos el circuito pensamiento, emoción, síntoma. Pienso, me están mirando, pienso, se están burlando o voy a pasar vergüenza, ¿qué siento? Angustia, síntomas, palpitaciones, falta de aire y ganas de salir rajando. Esto, si no lo enfrento, lleva a un círculo vicioso que se repite y lo único que hace la persona es evitarlo. Bien, ahora, 2 palabras de tratamiento, para no dejar inconclusa esta ponencia o esta charla. El tratamiento esencial primero consiste en ver, en conocer. La persona tiene que conocer y saber que padece fobia social. Ya les digo, el 95% de la persona que padece fobia social no está diagnosticada como fobia social. Y si nadie me ayuda a diagnosticar, ¿cómo voy a saber? Voy a creer que es una característica de mi personalidad. Entonces, ver, conocer, entender lo que en terapia cognitiva y en psicología, psiquiatría llamamos psicoeducación. Y es un poco lo que estamos haciendo ahora, psicoeducación, entender qué es la fobia social, qué me produce, por qué la tengo, qué consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que yo pueda saber de fobia social. Después lo que puedo saber de mi fobia social, porque cada persona tiene una fobia social diferente, con características diferentes. Y hablando de esto, me preguntaron hace un ratito de crisis de pánico. La persona con fobia social puede tener pánico situacional, se llama. Es decir, una crisis de pánico que le da una situación de vergüenza extrema y le produce una crisis de pánico. ¿Entienden? Como palpitaciones, falta de aire, lo que se llama disnea, dolor abdominal, dificultad para tragar, enrojecimiento, temblor en las manos, temblor, y deseos de irse, incluso de ir a una guardia, para que la atiendan. Eso se llama pánico situacional, no es trastorno de pánico.
tiene la persona que tiene fobia social o la persona que tiene claustrofobia y tuvo una crisis de pánico por una situación claustrofóbica, pero no es distinto de lo que se llama trastorno de pánico, porque los trastornos de ansiedad son todos parecidos, pero son distintos y hay que diagnosticarlos bien y conocerlos bien, distinguirlos bien. Entonces puede haber un pánico situacional. El tratamiento consiste básicamente en entrenar a la persona con psicoeducación, con técnicas de asertividad, con fortalecimiento de las propias características de la personalidad para llevar a que la persona enfrente esas situaciones de miedo, de temor. Porque la evitación hace que la fobia social continúe. Ahora, les voy a decir algo que es muy importante y que sirve para la fobia social y para todos los trastornos de ansiedad. ¿A qué me refiero? Que los trastornos de ansiedad y la fobia social en particular empeoran si no hago lo que yo tengo vocación de hacer. Es decir, no trabajo, no estudio, no me moviliza, no hago lo que yo tengo acá en mi corazón, voy a estar mal. Incluso como terapeuta, yo no puedo entrenar a alguien mucho en asertividad para que enfrente su fobia social si la persona está medio abandonada en su vida. Por eso lo primero que pregunto es, ¿trabajás? ¿Estudiás? Bueno, ¿no tenés trabajo? ¿Estás buscando trabajo? Es decir, ¿estás tratando de sentirte contento con vos mismo, con vos misma? ¿Sentirte útil? ¿Sentirte feliz de que por lo menos estás en camino? Entonces, esa es, digamos, la terapia principal, les diría. Saber que la persona está, digamos, encaminada. Porque en la experiencia, si la persona no trabajaba y empezó a trabajar, empieza a hacerse responsable de sí misma, empieza a tener un peso en el bolsillo, no depender de los padres o ayudar a quien tiene que ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Uno se siente más seguro, mejor, más contento, con más fuerza para enfrentar los miedos. De la misma manera en que hacer alguna otra actividad que tengo pendiente o que tengo inconclusa. Esta es la esencia del tratamiento, llevar a la persona a que aprenda a enfrentar esos temores con todas las técnicas de asertividad, de relajación, de respiración. Y en algunos casos se necesita medicación. Se necesita medicación para subir la serotonina y la noradrenalina, que son dos neurotransmisores que pueden estar bajos, sobre todo en fobia social moderada o severa, que la persona necesita una medicación que le ayude a no tener tanto miedo en determinadas situaciones, pero complementado con lo que dije recién, que es, le diría, lo más importante. La medicación es necesaria, no en todos los casos, porque si la fobia social es leve, por ahí con la terapia sola alcanza. Y bueno, es necesaria como complemento para hacer el tratamiento y bueno, y es útil, ¿no? Después aumentar las actividades sociales, por ejemplo, baile, teatro, salidas, todo lo que aumente la vida social de la persona le va a ayudar a descubrir que en realidad está teniendo un miedo y ese miedo la domina y cuando lo supera se siente contento. Y bueno, y va creciendo esa parte suya que tiene medio aletargada o dormida. Bueno, y hay muchas otras, digamos, pueden ser terapias individuales o grupales, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que saber que la persona que padece fobia social necesita bastante tiempo de ayuda en su tratamiento. Y tiene que ser por personas especializadas en esto. La persona, si el terapeuta no conoce bien la fobia social, no va a poder ayudar mucho a la persona, ¿no? El desarrollo de sí mismo es fundamental. Y luego las técnicas de asertividad, de afrontamiento, eventualmente medicación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, que tengamos, digamos, y que les sirva a toda persona que tiene algún miedo y no tiene fobia social, que les sirva también porque esto se puede aplicar a todas estas situaciones.
Antes que me aplauda. Nada, quise hacer un silencio nada más. Ahora sí.